Recién retomando el trabajo acá en la Embajada de México, pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se ha ido en el año? Me imagino los informes ya llegaron de todo lo que se ha hecho este año. Sí, efectivamente, pues como todos al finales de año tenemos la obligación de hacer todos nuestros informes anuales, ¿no? Y justamente pues llegué en un proceso de incorporación de toda esta información y como ustedes saben, aquí la Embajada de México es muy activa. La embajada está encabezada por el embajador Ricardo Cantú, quien ya tiene años por acá y conoce muy bien el país y es muy activo en los temas no solamente culturales, sino también en todas las reuniones de índole social, económica, política, etcétera, ¿no? Hemos tenido, bueno, diferentes actividades, por ejemplo, en materia cultural, tuvimos más de 50 actividades culturales en el año, algunas de ellas muy visibles. Por ejemplo, el último que tuvimos, celebrando el Día de Muertos, tuvimos una actividad en la cual tuvimos casi 7,000 participantes en esta actividad celebrada ahora a finales de noviembre, y también, bueno, hemos tenido más de 70 consultas comerciales y reuniones con misiones empresariales. Hemos tenido reuniones también de índole político. En temas de programas sociales, existen 2 programas sociales muy importantes que llevamos a cabo con El Salvador, que se llaman Sembrando Vida y Juntos por el Bienestar, que ya concluimos, digamos, exitosamente la primera etapa y ahora estamos en proceso de iniciar esta segunda etapa. Se firmó un acuerdo de voluntades entre los gobiernos de México y El Salvador para seguir avanzando en estos proyectos. Tenemos también otros temas tradicionales, como por ejemplo las Escuelas México, en las cuales hay una presencia muy grande en términos educativos de México, en instituciones educativas de El Salvador. Bueno, en fin, podríamos seguir con temas de política exterior feminista. Hay un portafolio importante, ¿no?, que define muy bien el tema de la cooperación. ¿Se ha fortalecido en los últimos años hoy todo este tema de las relaciones, buenas relaciones diplomáticas entre ambos países? Sí, creemos que sí. Como ustedes saben, las relaciones entre México y El Salvador son históricas. Tenemos una afinidad cultural muy importante. Durante la época del conflicto en Centroamérica, pues muchos salvadoreños fueron acogidos en México, y de esa manera, una vez que terminaron estos procesos, regresan a sus países y ellos pues tienen una afinidad muy cercana con México, de todos los ámbitos políticos, de todos los espectros, de todos los partidos. Que no solo ha sido desde el punto de vista de la cooperación, el arte, cultura y otros aspectos, también fue un actor importante en el proceso que nos llevó a la paz en El Salvador, ¿no?, con los acuerdos de Chapultepec, su mediación, la facilitación del diálogo, en fin, es un país muy amigo. Podríamos hablar precisamente de que también no solo aspectos que tienen que ver con la historia de las buenas relaciones, hoy los problemas que en algún momento se presentan, estos problemas sociales de la migración, también que son atendidos y son, digamos, trazados bajo una coordinación importante entre ambas naciones, ¿no?, que es el tema migratorio. Claro que sí, el tema migratorio, como ustedes saben, es uno de los principales en la agenda, no solamente entre México y El Salvador, sino también entre México y Estados Unidos, entre El Salvador y Estados Unidos, en toda la región. Pero como bien comentaban en un inicio del programa, pues este proceso de migración ha tenido olas que han incrementado y de repente han disminuido. Por ejemplo, nosotros durante los últimos años tuvimos una disminución neta de migrantes hacia Estados Unidos, no solamente por la llegada del presidente Trump, sino por el desarrollo económico propio del país, ¿no? El desarrollo económico, pues así como está sucediendo actualmente en El Salvador, en donde hay un desarrollo Cambian las especial. condiciones en el país de origen y eso también evita que la gente quiera irse. Esa es la misma situación que está pasando también en esta región. Exactamente, sí, de hecho, pues México tuvo un crecimiento sostenido durante los últimos años. Obviamente durante la pandemia hubo una pausa, como sucedió en la gran mayoría de los países del mundo, pero fuimos uno de los países que no cerramos nuestras fronteras durante la pandemia y eso permitió que el impacto económico fuera un poco menor. Y en ese sentido, pues se ha disminuido la migración de México hacia Estados Unidos, pero también la migración de El Salvador, por ejemplo, que pasa por México para llegar a Estados Unidos. Y eso pues nos ha ayudado bastante, porque evidentemente nosotros tenemos una perspectiva mucho de apoyar al desarrollo económico de las regiones para contribuir a este flujo de migración. Recién retomando el trabajo acá en la Embajada de México, pero ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se ha ido en el año? Me imagino los informes ya llegaron de todo lo que se ha hecho este año. Sí, efectivamente, pues como todos al finales de año tenemos la obligación de hacer todos nuestros informes anuales, ¿no? Y justamente pues llegué en un proceso
de incorporación de toda esta información y como ustedes saben, aquí la Embajada de México es muy activa, la embajada está encabezada por el embajador Ricardo Cantú, quien ya tiene años por acá y conoce muy bien el país y es muy activo en los temas no solamente culturales, sino también en todas las reuniones de índole social, económica, política, etcétera, ¿no? Hemos tenido, bueno, diferentes actividades, por ejemplo, en materia cultural, tuvimos más de 50 actividades culturales en el año, algunas de ellas muy visibles, por ejemplo, el último que tuvimos celebrando el Día de Muertos, tuvimos una actividad en la cual tuvimos casi 7,000 participantes en esta actividad celebrada ahora a finales de noviembre y también, bueno, hemos tenido más de 70 consultas comerciales y reuniones con misiones empresariales, hemos tenido reuniones también de índole político, en temas de programas sociales, existen 2 programas sociales muy importantes que llevamos a cabo con El Salvador, que se llaman Sembrando Vida y Juntos por el Bienestar, que ya concluimos, digamos, exitosamente la primera etapa y ahora estamos en proceso de iniciar esta segunda etapa. Se firmó un acuerdo de voluntades entre los gobiernos de México y El Salvador para seguir avanzando en estos proyectos. Tenemos también otros temas tradicionales, como por ejemplo las Escuelas México, en las cuales hay una presencia muy grande en términos educativos de México, en instituciones educativas de El Salvador. Bueno, en fin, podríamos seguir con temas de política exterior feminista. Hay un portafolio importante, ¿no?, que define muy bien el tema de la cooperación. ¿Se ha fortalecido en los últimos años hoy todo este tema de las relaciones, buenas relaciones diplomáticas entre ambos países? Sí, creemos que sí. Como ustedes saben, las relaciones entre México y El Salvador son históricas. Tenemos una afinidad cultural muy importante. Durante la época del conflicto en Centroamérica, pues muchos salvadoreños fueron acogidos en México y de esa manera, una vez que terminaron estos procesos, regresan a sus países y ellos pues tienen una afinidad muy cercana con México de todos los ámbitos políticos, de todos los espectros, de todos los partidos. Que no solo ha sido desde el punto de vista de la cooperación, el arte, cultura y otros aspectos, también fue un actor importante en el proceso que nos llevó a la paz en El Salvador, ¿no? Con los acuerdos de Chapultepec, su mediación, la facilitación del diálogo, en fin, es un país muy amigo. Podríamos hablar precisamente de que también no solo aspectos que tienen que ver con la historia de las buenas relaciones, hoy los problemas que en algún momento se presentan, estos problemas sociales de la migración, también que son atendidos y son, digamos, trazados bajo una coordinación importante entre ambas naciones, ¿no?, que es el tema migratorio. Claro que sí, el tema migratorio, como ustedes saben, es uno de los principales en la agenda, no solamente entre México y El Salvador, sino también entre México y Estados Unidos, entre El Salvador y Estados Unidos, en toda la región. Pero como bien comentaban en un inicio del programa, pues este proceso de migración ha tenido olas que han incrementado y de repente han disminuido. Por ejemplo, nosotros durante los últimos años tuvimos una disminución neta de migrantes hacia Estados Unidos, no solamente por la llegada del presidente Trump, sino por el desarrollo económico propio del país, ¿no? El desarrollo económico, pues, así como está sucediendo actualmente en El Salvador, en donde hay un desarrollo Cambian especial. las condiciones en el país de origen y eso también evita que la gente quiera irse. Esa es la misma situación que está pasando también en esta región. Exactamente, sí, de hecho, pues México tuvo un crecimiento sostenido durante los últimos años. Obviamente durante la pandemia hubo una pausa, como sucedió en la gran mayoría de los países del mundo, pero fuimos uno de los países que no cerramos nuestras fronteras durante la pandemia y eso permitió que el impacto económico fuera un poco menor. Y en ese sentido, pues se ha disminuido la migración de México hacia Estados Unidos, pero también la migración de El Salvador, por ejemplo, que pasa por México para llegar a Estados Unidos. Y eso pues nos ha ayudado bastante, porque evidentemente nosotros tenemos una perspectiva mucho de apoyar al desarrollo económico de las regiones para contribuir a este flujo de migración. Bueno, hoy está en boga mucho la facilitación que puede dar México por el tema de, hablábamos extra cámara sobre el tema del fútbol, ¿no? Que viene el Mundial. Ah, sí, viene el Mundial. Y México jugará un papel bien importante en el tema de visados y todo eso, regresando al tema consular, ¿verdad? Sí, pues es un tema que evidentemente genera mucha expectativa entre la población. Sabemos que, bueno, desafortunadamente El Salvador no pudo calificar para el Mundial, pero bueno, aún así mucha gente va a apoyar a otros equipos y son fans del fútbol. A pesar que no tienen la oportunidad ustedes, Estados Unidos y también...
no participaron en la... Sí, si no participaron, nos dieron oportunidad para ir, así no pudimos ir, perdón, este será un comentario más de deporte, ¿no? Pero sí, efectivamente, bueno, se ha anunciado que va a haber algún tipo de apoyo especial para las personas que tengan, por ejemplo, ya confirmado los boletos para el Mundial. Como probablemente saben, tenemos 3 sedes que vamos a ser sedes mundialistas. Sí. La inauguración va a ser en la Ciudad de México el 11 de junio. Es decir, que estamos prácticamente a 6 meses de que sea la inauguración entre México y Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México. Y también tendremos en Guadalajara y Monterrey, así que muchas personas van a estar viajando. Nosotros la posición que tenemos en México es que no solamente la gente va a ir a disfrutar el Mundial dentro del estadio, sino fuera del estadio, alrededor del estadio. Para quienes hayan tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver la Fórmula 1, la Fórmula 1 no solamente se vive dentro del circuito de la Fórmula 1, sino todo alrededor. Se hacen desfiles, se hacen conciertos, en fin, hay un montón de actividades alrededor, y precisamente en estos días que vamos a tener los partidos ahí en México, vamos a generar una gran fiesta, y eso va a atraer muchísimos turistas. Se calcula que varios millones de personas van a ir exclusivamente al Mundial. Al Mundial. Y eso, decía, confirmación de boletos pagados para también el Mundial, van a tener algún tipo de prioridad para el tema de los visados. Esa es la propuesta que se ha hecho, digamos, por parte de pues FIFA ha llegado a algún acuerdo con las autoridades de los países que están organizando. Nosotros estamos en proceso de adaptación de ese proceso, pero también tenemos pues que fortalecer esta área para poder atender toda la demanda. De cómo ustedes enfrentan esta demanda de temporada, y seguramente el reto es sostener eficiencia, trato digno y en un contexto de alta movilidad, ¿no? Fíjate qué bonito esa palabra que me acabas de decir, trato digno. Nosotros tenemos, desde que asumimos la Dirección General de Migración, hemos querido tener un personal así, con un trato digno a las personas que nos visitan, porque nosotros somos la puerta. La primera impresión del extranjero es el personal de la Dirección General de Migración. Entonces, si hicieras un estudio de eso, te das cuenta que nuestra gente es ahora una gente muy amable, muy atenta, servicial, porque ese es el espíritu que queremos proporcionar, ese es el espíritu que queremos inyectar, eso es lo que queremos decirle a la gente, que El Salvador es otro, que El Salvador ha cambiado, o sea, que El Salvador es un nuevo país que está al servicio de las personas, ya no estamos al servicio de nosotros mismos, como estuvieron gobiernos anteriores que se servían de los puestos. No, nosotros estamos para servirle a la gente, somos servidores públicos. Esa es la filosofía que se le ha inyectado al personal de migración. Y para que la gente lo entienda, hablar de migración no solo es el agente migratorio que nos recibe en el aeropuerto, es toda una infinidad de cadena de personal atendiendo en puertos, en fronteras, en el aeropuerto internacional como tal. Hay todo un cambio de visión a ese rumbo. Es que nosotros tenemos todo el control de entradas y salidas, tanto de aéreos, terrestres y marítimos. Entonces todo ese andamiaje nosotros, es que pasa, por ejemplo, la gente a veces liga migración, pasaporte. Pero nosotros como migración somos mucho más que eso. O sea, atendemos, por eso se llama Dirección General de Migración y Extranjería. Porque vemos todo lo que es el trato al extranjero. Nosotros sabemos cuántos extranjeros están aquí, qué es lo que están haciendo, cómo regulan su estadía en el país, si son residentes definitivos, si son residentes temporales, si están procurando por una ciudadanía. Otorgamos la ciudadanía cuando es necesario o cuando es factible, cuando llenan los requisitos. Acabamos de tener un buen grupo de ciudadanos de todos los países, de China, de Irán, de Venezuela, de varios países, de Brasil. De hecho, hay que que obtuvieron su ciudadanía. Hay que considerar que el tema de inmigración en cualquier país es un tema de seguridad nacional. Es correcto, es que ese es otro tema, Ernesto, qué bueno que tú lo toques así, porque nosotros pertenecemos al Ministerio de Justicia y Seguridad. Somos parte de la seguridad nacional del país. A mí me corresponde como director general saber quién entra, a qué viene, para qué
y tenemos todos los sistemas de inteligencia migratoria, y tenemos un departamento de inteligencia migratoria donde nosotros analizamos quién es, los perfiles, quién viene, por qué, y si hay un problema legal de esta persona, pues obviamente no hay un país, no somos un país que cita en algún momento o que recibe personas de dudosa, más que procedencia de lo que podría llegar a ser para otras cosas. Tenemos todo el sistema para saber el control de la persona que viene. Estás tranquilo. Aeropuerto Fronteras tiene ventanilla para poder en algún momento, si alguien llega ahí, voy a viajar y se me venció el pasaporte, puedo hacer ese cambio. Hombre, o hay mira, una especie de mecanismo que le facilite eso. Digo, pues es una información muy importante para una vez, de las muchas veces que he estado en el aeropuerto revisando cómo va todo, ¿sí? Una familia iba, papá, mamá, tres jóvenes, 3 muchachos menores de edad, pero adolescentes, y la abuela. Y yo me di cuenta que tenían como problemas y yo me acerqué para ver si tenían algún problema que yo podía ayudar. Pero el problema era que a la abuela se le había olvidado el pasaporte. Y entonces no podían viajar. Y todos se quedaron porque pues obviamente no tenía el pasaporte. En ese momento pensamos con mi equipo que era bueno tener una ventanilla en el aeropuerto, donde la gente por emergencia, como esa, pudiera obtener su pasaporte ahí mismo. Wow. Y hace ya un buen rato pusimos una ventanilla donde vos podés llegar. ¿Sí? Usted puede llegar, amigo televidente que nos oye, nos ve, y si se le olvida, es una ventanilla, quiero aclararlo, emergente. Es una ventanilla emergente. Es de emergencia, no es para llegar que voy a ir a hacer cola porque voy a sacar mi pasaporte. Claro. Para eso están todas las sucursales, San Miguel, Usulután. Sí, pero estando ahí te salva. Pero estando ahí que te pasa algo, sí. Vas a esa ventanilla y te lo dan en los mismos 20 minutos, media hora más tardar, y puedes tomar tu avión e irte. Vieras cuánto bien hemos hecho con ese pequeño detalle. El presidente siempre nos dice eso. Ojo con los detalles, ojo con los detalles de las cosas. No es difícil, no fue del otro mundo, no es nada, wow, nada, es un servicio que hemos dado. Igualmente pusimos una oficina en Surf City para que todos aquellos surfistas o acompañantes de ellos que nos visitan y se quieren quedar en el país o algo por el estilo y quieren hacer alguna gestión migratoria, ahí puedan estar en una oficina que está ahí en Surf City para que puedan atenderlo. Nos quedábamos con la atención que van a tener con esta residencia que tendrá Shakira en El Salvador. Mucha gente, mucho interés de venir y de visitar. Ayer era una locura en redes sociales ya la compra de boletos. ¿Cómo se atienden estos flujos? Muchos van a venir por tierra porque en la región centroamericana, y hemos visto, bueno, hoy los agentes de migración andan hasta un uniforme nuevo, bonito por cierto, un café, un khaki, beige. Tenemos tres tipos de uniformes distintos. Uno es un blanco con azul, otro es un khaki, otro es un verde con khaki. Sí. Entonces depende qué sea. Está. Eso es bueno también hacerlo saber, porque antes, y todos que cómo se portan su nombre aquí. ¿Por qué? Porque si tenés alguna queja, es que a mí me atendió una persona que estaba, pero ¿y cómo era? Es que era así, era sabe. No, ahí está el nombre. Si alguien si usted es tratado mal, alguna queja que pueda tener, fíjese en el nombre del oficial y háganoslo saber. Porque créame que vamos a tomar cartas en el asunto, porque eso no puede suceder en la Dirección General de Migración. ¿Cómo nos estamos preparando con Shakira? Todo nuestro equipo está ya a la orden de la gente. Y te voy a contar algo, la gente está hablando de que van a venir de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua. Ayer hemos recibido ya solicitudes de gente que viene de Sudamérica para ver el evento de Shakira. Se dice que el show de Shakira es un show único que va a dar en el país, que no ha sido visto en otra parte. Eso no lo sé, no te lo puedo asegurar. Se dice que así es, no veo esa parte yo, pero la gente está muy entusiasmada en venir a El Salvador.